Yo les he dado tu palabra, dice el Señor. ¿Qué nos ha dado Él? Y su palabra lo es. Amén. Y el mundo los aborreció. ¿Qué significa? Que cuando recibimos la palabra, inmediatamente ¿quién nos rechaza? El sistema, ¿verdad? El mundo. Porque el mundo no quiere nada con Dios, no quiere nada de Dios. El mundo hace todo, absolutamente todo lo posible para que el hombre no se conecte con Dios. Incluso ha creado religiones. Amén. Y dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Cuántos saben que no somos de este mundo? Amén. ¿Sí? Todavía vamos entendiendo, pocos. ¿Cuántos saben que no somos de este mundo? Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si bien es cierto, hay responsabilidades, hay obligaciones, hay todo para hacer en este mundo, pero lo más importante, su palabra, su evangelio, lo que Él nos ha dado. Dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Jesús vino a esta tierra para rescatarnos. Pero, ¿rescatarnos de qué? De una manera de vivir equivocada que teníamos, porque nosotros hemos sido formados y amoldados conforme al sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo lo ha edificado Satanás. Satanás es el que ha creado, aunque pareciera que es el hombre el que dirige el mundo, en realidad el hombre solamente es un títere de su padre espiritual, el cual adquirió después de la caída una naturaleza y una condición con la que toda persona que nace en este mundo viene. Es decir, viene separado de Dios, pero unido a su nuevo Padre. Esa es la razón por la cual para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y bien, en Filipenses 3:20, verso que leíamos hace un rato, dice, mas nuestra ciudadanía, mi ciudadanía, mi ID, mi DNI, mi credencial, mi green card, como le quieras llamar, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dice, en los cielos. En los cielos, dice, de donde también esperamos al Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Y primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego, o yo os ruego, como dice él, como a extranjeros les ruego. Estoy parafraseando el texto. Dice, amados, yo les ruego como a extranjeros les ruego. O sea, no como ciudadano de tu patria, de tu país, y no significa que no sirvas a tu nación, a tu patria o a tu país. Dice que Él ruega, nos está rogando como a extranjeros y peregrinos. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales. Y cuando se mencionan los deseos carnales, mucha gente piensa en las pasiones carnales, pero no solamente se refiere a los deseos carnales físicos, sino a todo lo que este mundo ha diseñado para que el hombre quede encerrado en él. Puede ser dinero, puede ser cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de refugio emocional en que una persona se pueda encontrar. Entonces dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, dice, contra el alma. Peregrinos en esta tierra. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino, hermanos, no es otra cosa que un viajero. Diga conmigo, viajero. Es un viajero en una tierra que no es su tierra. ¿De acuerdo? Es un viajero que está en una tierra que no es su tierra. Pero pastor, yo nací en el Perú. Yo soy peruano, yo también. Pero cuando vino Cristo a mi vida, salió mi verdadera identidad. Porque la Biblia dice, en 1 Pedro 1:20, verso que no lo he puesto ahí, pero la Biblia me dice, en 1 Pedro 1:20, que Dios había preparado esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir un ratito ahí, ahorita lo van a poner en pantalla. Dice, ya destinado desde antes. ¿Desde cuándo estaba destinado? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero manifestado ¿cuándo? Cuando conocí el Evangelio se manifestó mi verdadera identidad. Cuando conocí el Evangelio, cuando Dios se dio a conocer a mi vida, se manifestó lo que es verdadero. Esa es la causa por la cual tú puedes entender un Moisés que es el hijo de la hija del hombre más poderoso de la tierra en su época, y él lo deja todo por el Señor, porque entendió su condición.
entendió su identidad, entendió su nueva naturaleza. Entonces, ¿un peregrino qué es? Un peregrino es un viajero en una tierra que no es su tierra. Y es un peregrino que viaja en una tierra donde se le van a presentar sí o sí dificultades. ¿Por qué es que traigo este mensaje? Porque, hermanos, a veces estamos tan envueltos en nuestra cotidianidad, en nuestro diario caminar, en nuestros problemas del día a día, que nos olvidamos de quién somos y a quién pertenecemos. Él debe ser la prioridad en todo lo que hacemos. El Señor debe de ser la prioridad en todo. Pero eso sabemos que es un proceso. Amén. Porque primero comenzamos a conocerle, pero no le conocemos con claridad. En la medida en que su evangelio se va revelando a nosotros, ese conocer, ese entender de quién es Cristo se va mostrando día a día. Ahora, la pregunta que yo haría aquí es: ¿somos conscientes los cristianos de que somos peregrinos en esta tierra? O sea, ¿somos conscientes nosotros de que esta tierra no es nuestra patria verdadera? De que no debo aferrarme a todo. No significa que no hagamos todo con excelencia, ojo. Porque cada cosa que hacemos, dice el Señor en su palabra, eso incluye todo. Cada cosa que hacemos la debemos hacer como para el Señor, no para el hombre. Nosotros no trabajamos para el hombre, nosotros trabajamos para el Señor. Por lo tanto, tú en tu trabajo debes ser el mejor, porque tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para el Señor. ¿Me explico? Y como trabajas para el Señor, tu estándar debe ser mucho más elevado, porque tu recompensa no viene de tu jefe, aunque tu jefe te pague mal o te pague bien, aunque te trate bien o te trate mal, tu recompensa viene de parte de Dios. Como hay hermanos que dicen: pucha, pastor, ahora voy a tener que vivir por fe. ¿Cómo es eso? Es que me han sacado del trabajo. ¿Qué? ¿Y antes cómo vivías? De mi sueldo, pues. No, tú siempre has vivido porque tu trabajo te lo permite el Señor. Nada ocurre si es que Él no lo permite. Nosotros trabajamos para Él, nosotros dependemos de Él, pero no somos conscientes de esa verdad. Pero tenemos que aprender a ser conscientes. Por eso es que la pregunta que hago es: ¿somos conscientes los cristianos de que somos solamente peregrinos en esta tierra? Eso no significa que no hagas empresa, eso no significa de que no seas el mejor en tu trabajo, eso no significa que saques las mejores notas, porque necesitamos que seas el mejor en todo para que Cristo se posicione en el lugar donde estás. Porque donde tú estás, la luz está. Porque la luz es el Evangelio. Y el Evangelio es la única respuesta. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es la única respuesta que puede resolver el problema de cualquier persona. Ay, pastor, ¿por qué la gente se hace las preguntas, ¿no? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué hay maldad? Y ahora se preocupan por el calentamiento global. Que no digo que esté mal. Se preocupan porque ya no debemos tirar plástico, ya no debemos hacer esto, no debemos hacer aquello. Se preocupan por el terrorismo, sí, y esto y el otro. Pero se preocupan solamente por los frutos del problema. No se preocupan por el problema. Nos preocupamos por los frutos del problema. Es decir, queremos apagar el fuego, pero no queremos ir a extinguir el problema que origina el fuego. Si se resuelve el problema del hombre, también se va a resolver si se resuelve la raíz del problema. Es decir, si mato el árbol de la raíz, ¿qué va a pasar con los frutos? ¿Se irá dando frutos? No. Y los que están se van a secar. Dios, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros, qué quiere de nosotros? Que lo tengamos a Él. Pero somos tan testarudos a veces nosotros, tercos, que Él nos tiene que atraer con cosas, ¿verdad? Porque así somos. Ay, Señor, hazme si me haces este milagrito, te prometo, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho eso? Si me das esto, yo te doy aquello. Como si Dios no supiera cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar. Entonces, muchos creyentes no son conscientes de que somos solamente peregrinos en esta tierra. Estamos de tránsito, di conmigo, de tránsito, de pasadita. Así es. Entonces,
al no ser conscientes de esta realidad, no vamos a poder ver las cosas de una manera efectiva. Y nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque cuando no vemos, tú no puedes trabajar de manera efectiva. Es como darle al árbol con un hacha sin filo. Te cansas porque estás dándole al hacha sin filo. Hay que tomar tiempo para afilar el hacha. Nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo íntimo con Dios, nuestro tiempo de venir a la iglesia, nuestro tiempo de compartir la palabra, nuestro tiempo de discipulado es tiempo de afilar el hacha. El hierro, con el hierro se abusa. Porque el hombre, cuando se compara con otro hombre, siempre uno va a estar encima y el otro va a estar abajo. Pero cuando tú te comparas con el Señor, siempre vas a estar abajo. Entonces, Él te puede afilar. Amén. Ahora, muchos cristianos, cuando no entendemos esta verdad de nuestra identidad, de quiénes somos, y de que somos solamente peregrinos en esta tierra, advenedizos, extranjeros, cuando no entendemos esta verdad en nuestras vidas, dejamos a un lado el llamado que el Señor nos hace. Porque Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que es así? Si no lo sabes, te estás enterando hoy día. A todos tienen un llamado. Y ese llamado que el Señor nos da y nos hace es un llamado a la disciplina y al compromiso y a la negación de uno mismo. Eso es lo que debería traer como consecuencia el Evangelio. Separar mi espacio para el Señor, separar mi tiempo para Dios, como disciplina. Lucas 9:23, Jesús lo dijo el Señor de esta manera. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros no entendemos el Evangelio y cuando nosotros no entendemos que somos peregrinos, estamos de tránsito, somos viajeros de tránsito en esta tierra, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al no poder ver el reino de Dios y su justicia, vamos a buscar nuestro propio reino y nuestra propia justicia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a buscar nuestra comodidad, vamos a buscar a Dios, pero por conveniencia, como todos lo hemos hecho, y probablemente lo seguimos haciendo, porque vamos a buscar a Dios ¿para qué? Para que satisfaga nuestros deseos, nuestros caprichos, para que Él haga lo que nosotros creemos que Él debe de hacer. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, la palabra de Dios, que debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? 1 Juan 2:6. ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan 2:6? ¿Cómo Él anduvo? El que dice que permanece en Él, dice. El que dice. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. El que dice. Amén. Yo también digo amén. Pero acá la palabra nos está diciendo el que dice. El que dice que permanece en Él. ¿Qué es lo que sigue? Debe andar como Él anduvo. O sea, el que dice que es de Cristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que Él anduvo? Él anduvo todo el tiempo haciendo la voluntad del Padre. ¿Acaso no aprendió carpintería el Señor? Se tenía que sustentar antes de iniciar su ministerio. ¿Y cómo hizo su trabajo? ¿Cómo creen ustedes que lo hizo? Yo pienso que Él lo tuvo que hacer bien. Porque Él no lo hacía para el hombre, lo hacía para su Padre. Cada cosa que Él hacía, la hacía como para su Padre. Antes de iniciar su ministerio, Él fue entrenado por el Señor, pero Él tuvo las mismas actividades que cada uno en su forma Dios ha permitido que tenga. Me explico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Él anduvo? Vamos a ver cómo anduvo. Vamos a Juan 5:19. En Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Ese de cierto significa te aseguro y te recontraseguro.
De verdad, ¿me dejo entender? De cierto te digo, no puede. ¿Puede o no puede? Diga conmigo, ¿puede o no puede? No puede. No puede, así, literal, no puede. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Pregunto, ¿pero podría si quisiera? Nosotros sí, pero Él no podía. Pero probablemente tenía las capacidades de hacerlo. ¿Pero qué hizo? Rechazó su propia voluntad. Estamos viendo cómo Él anduvo. Entonces, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ajá. Entonces, si tenemos que andar como Él anduvo, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 6:38, ¿qué nos dice? Y dice el Señor, ¿no? En su palabra, Él mismo está hablando, el Señor Jesucristo, Dios mismo, por medio de Cristo, porque ellos son uno. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Es lo que le dijo a uno de sus discípulos. Ahora, en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. ¿Cuántos saben que eso es así? Amén. Pero, ¿qué dice? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si Dios me está diciendo que yo debo andar como Él anduvo, y ahora estoy entendiendo que cómo anduvo Él, que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, eso tenía que hacer, y que Él no podía hacer nada sino todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Y ahora dice que Él ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, el que le envió. Juan 4:34. Jesús les dijo nuevamente a sus discípulos, es decir, a esta audiencia, amén: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? Pastor, ¿significa eso que no debo trabajar? ¿Significa que debo dejar el trabajo y dedicarme a Dios? Significa que sí debes dedicarte a Dios, pero en tu trabajo. No estoy diciendo de que estás en el trabajo y dejes de trabajar para predicar el Evangelio, porque le estarías robando a tu jefe. Pero sé sabio. ¿Por qué tenemos que ser sabios? Porque ¿cuál es el mandato? Ese verso no te he dado, Hechos 13:47. ¿Por qué tenemos que ser sabios? Porque Dios es el que hace la obra. Nosotros tenemos que estar alineados a lo que Él está haciendo. ¿Me dejo entender? Él es el que hace la obra. Él es el Señor de la obra. Él es el Señor y Él es el Señor de la obra. ¿Qué dice Hechos 13:47? Dice, porque así nos ha mandado el Señor, a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Así nos ha mandado el Señor, a ti y a mí. ¿Qué nos ha mandado? Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Cómo que para luz de los gentiles? Si tú tienes el Evangelio en tu vida, tú eres luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No pones una lumbrera, no pones una antorcha, no pones una luz debajo de la mesa. ¿Dónde la pones? En un lugar alto para que alumbre. Ahora, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Un ratito, ¿yo voy a ser para salvación? El Evangelio que está en ti va a ser para salvación, pero te va a usar a ti. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ok, ese es el mandato. Verso 48. ¿Qué dice ahora en el verso 48? Los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no conocían a Dios, como la gente que está afuera, que no conocen a Dios, no tienen pacto con Dios. Ellos creen que conocen a Dios, tienen probablemente una religión, incluso asisten, puede ser que asisten a una iglesia cristiana, pero eso no necesariamente los hace verdaderos cristianos. Entonces dice, los gentiles, oyendo esto, ¿qué dice? Se regocijaban porque Pablo les hablaba extraordinariamente.
¿Dice eso? No. Dice que se regocijaban. ¿Y qué glorificaban? A Pablo. Pablo, qué chévere hablas tú, ¿ah? Esto es lo máximo. No. ¿Qué regocijaban? ¿Por qué regocijaban la palabra? Porque lo único que hacía Pablo era trazaba la palabra. Y por medio de la palabra, la palabra es la única que nos puede dar entendimiento para ver. ¿Qué estamos aprendiendo ahora? Que somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué más estamos aprendiendo? Que debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Haciendo la voluntad del Padre. Él no hizo nada por su propia cuenta. ¿Qué significa eso? Que siempre tengo que estar listo. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto a mí como luz para los gentiles, es decir, para aquellos que no conocen a Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que sea salvación para ellos. Pero acá dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿En qué se regocijaban? ¿En Pablo? En la palabra. Porque así como ustedes estaban leyendo la palabra, y la palabra es la que se encarga de abrir nuestro entendimiento, de hacernos ver. No es el hombre, es la palabra de Dios. Entonces dice, glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué ocurrió? Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos. ¿Toda la humanidad creyó? No. ¿Toda la humanidad creyó? Pastor, dice todos. ¿Todos es un 100%? No. No es que todos sí es un 100%, pero hay un 100% de algo. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién preparó esos corazones? ¿Fue Pablo? No, fue Dios. La instrucción de Pablo, ¿cuál era? Anda y sé luz a los gentiles, predica a todo el mundo. Pero Pablo no sabe quién va a ser y quién no va a ser salvo. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque si tú estás en tu trabajo, en tus estudios, en tu negocio, en lo que estés haciendo, tú trabajas para el Señor. Él es tu jefe, Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Padre. ¿Significa, pastor, debo dejar mi trabajo? No, al contrario, sé el mejor en tu trabajo. Pero cuando estás en tu trabajo, en tu negocio, en el lugar donde estás, estar atento. Dios nos ha dado 2 oídos para oír mejor y una boca para hablar menos. El evangelio no es chamullo. Disculpen que use ese término tan feo. No es floro, como dicen los muchachos. Hermanos, porque el evangelio en sí mismo tiene poder. Es dunamis, es poderoso. Quiebra el corazón más duro que puedas encontrarte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esperar el tiempo oportuno. Tú lo único que tienes que hacer es estar dispuesto. Señor, hoy me levanto dispuesto para que tú hagas tu voluntad según como tú has planeado, según como tú has acordado. Entonces, tú lo único que haces es alinearte. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a preparar el tiempo para que tú des la palabra y va a parecer que tú eres muy sabio. Y va a parecer que tú sabes mucho. Y va a parecer que tú eres muy inteligente. Y de cierto que lo eres, ojo, no estoy diciendo que no lo seas, pero en realidad lo que está ocurriendo es que Dios te está usando. Él está trabajando en ti. ¿Y qué es lo que? Porque ¿quién es el que está haciendo su obra? Dios. Entonces, Jesús, ¿cómo anduvo en esta tierra? Haciendo la voluntad de su Padre. Y es así como debemos caminar nosotros. Por eso es que Él dijo, mi comida, en Juan 4:34, que lo leímos hace un rato, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es tu comida? El arroz con pollo, el ceviche, un juane. Para el pastor que está con nosotros, el pastor Isael, con el que estuvimos todo el equipo ahí, es una bendición para nosotros. Y bueno, esperamos nosotros también poder ser una bendición siempre para poder servir mejor, en la medida en que el Señor nos permita. Pero, ¿cuál es tu comida? Tu comida debe ser hacer la voluntad del Padre. Mi comida, lo dijo el Señor, es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sabes lo que eso está diciendo? Es mucho más importante incluso que mi comida. ¿Saben por qué? Porque, ¿cuál es el contexto acá? Habían estado de ayuno
y los discípulos ya estaban hambrientos. Entonces el Señor está camino hacia el pozo de Jacob, donde Él sabe que se va a encontrar con la samaritana. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué creen que hace? Agarra y Él se sienta y no falta, ¿no?, uno preocupado, ¿no? Uno de los discípulos: Señor, vamos a ir a comprar, ¿quieres que te traiga algo? Ya me imagino ahí, se pusieron de acuerdo y claro, podía haber ido uno, ¿no? O dos ya, eran 12, pero podía haber ido uno, podían haber ido dos. Fueron los 12 se fueron a comprar, lo dejaron solo al Señor, solo lo dejaron ahí junto al pozo de Jacob. Nadie dijo: yo me apunto acá con el Señor. No, todos se fueron. ¿Por qué? Porque estaban con hambre. Entonces, cuando Él llegó y ellos se cuchichearon, ¿no? ¿Cómo se llama? Chismearon entre ellos, dijeron: ¿le habrá dado de comer? ¿Le habrá dado a alguien de comer? Porque había estado con la mujer samaritana, compartiéndole el evangelio. ¿Y qué les dice ahí? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es nuestra comida verdadera. Amén. Puedes dar tu comida con comida también. Amén. Porque es rico tener un discipulado con su juguito de fresa con leche, con su quequito, o con un buen almuerzo. No sé, pero está bien, porque con la comida la palabra también entra mejor. Se hace grato. La comida ayuda a unir. Amén. Pero hermanos, Jesús, el Señor, buscó siempre solo hacer la voluntad de su Padre. Así es como debemos andar nosotros. Tanto así que en el momento que podía dejar de hacerlo, no lo hizo. En Lucas 22:42, que nos dice la Biblia, diciendo: Padre, si quieres. Él podría haber dicho: yo quiero, pero en realidad está tácito ese yo quiero, porque es un pedido que Él está haciendo. Pero Él le dice: Señor, Padre, le dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. ¿Y qué voluntad se hizo? Hasta el final, siempre. Así debemos andar nosotros. Pero ¿cómo más anduvo Jesús? Ahora vamos a nuestro contexto. Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo Jesús? Hechos 10:38. Dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, dice, de Nazaret, y cómo éste anduvo? ¿Qué hacía? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te pregunto, ¿Dios está contigo? Amén. Como estuvo con Él, está con nosotros. Esa es la causa por la cual Él dijo: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya para que venga la promesa, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. Él nunca buscó su comodidad y su beneficio, como nosotros: Padre, necesito esto, Señor. No, y a veces somos bien religiosos, ¿no? Cuando necesitamos algo, ese día ayunamos. Claro, no estamos ayunando para conocer a Dios, para entender la palabra. ¿Para qué ayunamos? Porque queremos hacerle huelga de hambre al Señor. A ver si, Señor, logramos esto, ¿no? Y luego ponemos nuestro porte religioso. Sí, pues, es que tú tienes que ayunar, ¿no? Y todavía queremos enseñar. Y el ayuno tiene un propósito totalmente diferente cuando el Evangelio está claro en el corazón del hombre. Él nunca buscó su comodidad, mucho menos su beneficio. Es más, Él lo declaró en Mateo 8:20. Él lo dijo. ¿Acaso él no tenía una madre? ¿Acaso no tenía hermanos? Los tenía. ¿Pero qué hizo? Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es un peregrino también. Él es el que vino del cielo y regresó al cielo, pero Él vino del cielo a rescatarnos a nosotros y anunciarnos que tú eres un peregrino,
que no te enfoques, no pierdas tu tiempo enfocándote tanto en los asuntos del cielo, perdón, de la tierra, sino en los del cielo. Por eso en Colosenses 3, verso que no te he dado, sino que viene ahorita, Colosenses 3, 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Estoy parafraseándolo porque no recuerdo todo el verso. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Verso 2, ¿qué dice? Continuamos. Verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Significa eso que no debo trabajar, que no debo estudiar, que no me debo esforzar, que no debo ser el mejor en lo que haga? Maestro, estudiante, profesional en el deporte o profesional en cualquier área o empresario. Tenemos que ser los mejores, pero nuestra mira no es esa. Somos los mejores mientras estamos acá, pero nuestra mira está arriba. ¿Por qué? Verso 3. ¿Por qué? Y ahí lo va a decir: porque habéis muerto. ¿Qué significa que hemos muerto? Significa que tú ya no debes vivir tu vida. Pero yo estoy viviendo mi vida. ¿Acaso no te vas a casar o ya estás casado? ¿Acaso no vas a tener hijos? Sí, pero habéis muerto. Cuando Él está diciendo habéis muerto, tu prioridad en todo tu orden es Cristo, es Dios, es la obra de Dios. Eso no significa de que no hagas lo que tengas que hacer. Haz y haz lo mejor. Por eso, porque habéis muerto. ¿Y dónde está mi vida? ¿Dónde está? No dice que está a la vista. Está escondida en Cristo, ¿verdad? Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Marcos 10:45. Estamos viendo cómo Jesús anduvo, amén, y cómo es que tenemos que andar nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 13:14. Y lo dice Él, el Señor, dice: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Señor dice esto? Dice que nosotros tenemos que tener por mayores a cualquier persona más que nosotros mismos. Porque al menos por eso esa persona puede mirar, puede voltear su mirada al Señor. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál es? Es que sus hijos aprendan a caminar en Él y con Él. Lo que eso significa, hacer su voluntad. Hebreos 5:8. Y miren lo que habla acerca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, porque el Señor nunca contradijo en nada al Señor. A mí mi hijo me contradice, y esa es mi responsabilidad, porque es un indicador si lo estoy educando bien o mal. Pero yo también, ¿cuántas veces contradecimos y faltamos a nuestros padres? O lo hemos hecho cuando hemos vivido con ellos, ¿verdad? Pero acá dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto está eso está enlazado con: Señor, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? ¿Por qué su voluntad es tan importante? Porque su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Solo que al no conocerla, no experimentamos lo que eso es y lo que ello representa. Los requisitos de Dios para sus hijos, que son peregrinos en esta tierra, hermanos, no han cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios vino y se hizo hombre en Cristo. Él cumplió el propósito por el cual Dios lo envió, pero cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros, también tenemos un propósito y un plan de parte de Dios. Ahora, nuevamente, ahora en Lucas 14, del 26
al 27. Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué dice el Señor? Si alguno viene a mí, ¿cuántos levantan su mano? ¿Cuántos van a Él? ¿Cuántos van a Él todas las mañanas? En las tardes, en las noches, todo el tiempo. Amén. Él dice, si alguno viene a mí, ¿cuántos levantan su mano? Amén. Si alguno viene a mí, y acá viene, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Qué duro, ¿verdad? Es duro. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué más dice? No puede ser mi discípulo. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿esto es literal o lo está diciendo en forma figurada? Pero lo que Dios está enseñándonos aquí es que Él quiere que nosotros entendamos que Él es y debe ser la prioridad de nuestras vidas. Él es y Él debe ser la prioridad de nuestras vidas. Si creen que es literal, porque lo es. Porque cuando Dios es la prioridad en nuestras vidas, cuando Dios es la prioridad en tu vida y en mi vida, entonces no es un problema la familia. ¿Por qué digo esto? Porque el primer conflicto, por lo general, que se origina cuando una persona viene a Cristo, ocurre en casa, ocurre en la familia. Entonces Dios quiere que entendamos que Él es la prioridad de nuestras vidas. Si esto no es así, si Él no es la prioridad real, verdadera en nuestras vidas, lo que va a ocurrir es que vamos a fracasar. No importa si tenemos logros económicos, logros académicos, logros relacionales, no importa si tienes un nombre de alcurnia, no importa nada, vas a fracasar igual. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo podemos seguir a Jesús, es decir, a Dios, a nuestra manera. No podemos. Lucas capítulo 18, voy al verso 22 y al verso 23. ¿Qué es lo que dice? Jesús, oyendo esto, había venido el joven rico y le había dicho, maestro bueno, ¿no? Teología mala. Lo primero que el Señor hace ahí es anular su teología corrupta que tiene, porque Él piensa que hay gente buena. Como hoy hay mucha gente que piensa que hay gente buena, y ya hemos visto que ninguno hay bueno. No hay justo ni a uno, no hay que busque a Dios, no hay que haga lo bueno. Y el Señor lo aclara y dice, si vosotros siendo malos, y luego dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque el Señor quiere que el hombre entienda que el hombre es malo no por lo que hace, sino por su naturaleza corrupta con la que nace. ¿Y cuál es la naturaleza corrupta con la que el hombre nace? Separado de Dios. Y al estar separado de Dios, la naturaleza de pecado es tendenciosa. Es decir, se va a producir de una manera automática en nuestras vidas. Entonces, Jesús, oyendo esto, le dijo, porque este hombre, el Señor le había hecho la pregunta, él le dijo, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Como si Él pudiera hacer algo para heredarlo. Y no entiende que es un regalo de Dios, inmerecido para el hombre. Él le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dice? Lo lleva a la ley. Y él, lejos de entender que él no puede cumplir la ley, le dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Falso. Entonces, como este muchacho no puede ver su condición, como él no puede ver su condición, la condición de miseria en la que está atrapado, y encima está ciego, entonces Jesús, oyendo, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame, y sígueme. ¿Y qué dice en el verso 23? Entonces él, oyendo esto, ¿qué dice? ¿Se alegró? No, se puso triste. ¿Por qué? Porque ¿en qué pensó? ¿Dónde puso su mirada? En las cosas de la tierra, en lo terrenal, en lo humano. Él puso su mirada en sus logros. Dijo, no, ¿cómo voy a perder esto? Porque piensa que el Señor se lo va a quitar. El joven rico se fue triste. Él no pudo dejarlo todo y seguir a Jesús por una sencilla razón.
Yo te voy a decir por qué él no podía dejarlo todo. Porque él no había nacido de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. El reino de Dios es Cristo, por si acaso. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién estaba ahí? Cristo. ¿Por qué Cristo es el reino de Dios? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud está en Él. Por eso es que Él le dijo a uno de sus discípulos, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él no podía seguir a Jesús por una razón, porque Él quería seguir a Jesús a su manera. ¿Cuánta gente quiere seguir a Dios a su manera? Queremos hacer las cosas como nos parece. No, es que a mí me parece, porque yo siento, porque yo creo. Y la Biblia no nos dice eso. Dice que tú tienes que desechar tus pensamientos. Porque tus pensamientos, por más bonitos que suenen y por más bonitos que parezcan, están hechos y diseñados conforme al sistema de este mundo, que es un sistema de engaño, es un sistema de mentira. Hacer la voluntad de Dios, es decir, en este caso, ¿cuál creen que es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Que diezmes? También es la voluntad de Dios. ¿Que estás en un discipulado? ¿Que leas la palabra? Hermanos, la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Y cuando tú entiendes, una vez que eres salvo, entiendes quién es Cristo en tu vida y lo que Él ha hecho por ti, la evidencia real, contundente, de que una persona está caminando en Cristo, es que va a ser discípulos. En eso se resume. A mí me sorprendió el pastor Steve Murrell cuando él, en uno de sus libros, escribe: ¿cómo quieres saber si una persona es cristiana? Si hace discípulos. ¿Y todos los demás que asisten? Están en el proceso. ¿Amén? Están en el proceso. Entonces, una persona no puede seguir a Dios, no puede diezmar, no puede ofrendar, no puede hacer la voluntad de Dios, no puede seguir a Jesús si no ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo le va a costar, porque todavía es parte de su vida, todavía está enraizado en eso. Por eso es importante, y esta es la razón por qué debemos andar en Él. Porque andando en Él estaremos en el Padre. ¿Qué dice Juan 15, versos 4 y 5? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿puedo llevar fruto yo por mí mismo? ¿El árbol da fruto por él mismo? ¿El árbol por qué da fruto? Porque es una semilla que Dios ya diseñó desde el inicio para que así sea. Pero yo como una manzana y me estoy comiendo el fruto de un manzano. Es cierto, pero ese manzano no se creó a sí mismo. Él no determinó dar fruto. Eso fue preparado por Dios desde el inicio, cuando Dios lo creó. No sé si me dejo entender. La pregunta es: ¿yo puedo dar fruto por mí mismo? ¿Tú puedes dar fruto por ti mismo? No. Por eso es que el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, las ramas, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, verso 5, no, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué somos? Pámpanos. Los pámpanos, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Extraordinario, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ya vamos terminando, ¿amén? Entonces, hermanos, cuando una persona entiende quién es Jesús en su vida, entiende que es un peregrino en esta tierra. Ya sabemos que es un peregrino, ¿verdad? Es un viajero que está de paso por un lugar. Pero este no es nuestra tierra. Esto no es lo que Dios ha preparado para nosotros. Este mundo que nosotros, por más cosas increíbles y maravillosas que hayan, porque Dios las ha hecho así,
Este mundo quedó afectado por causa del pecado. Por lo tanto, la Biblia enseña que la nueva tierra, todo esto va a desaparecer, todo. Todo va a desaparecer. La tierra ya no va a ser anegada como fue en el inicio con Noé, por el diluvio. La tierra ahora va a ser quemada. Avísenle a los ambientalistas, ¿no? Van a decir, ¡ay, que no lo quemen! No te preocupes, el Señor lo va a hacer y lo va a hacer bien. Entonces, hermanos, la regeneración, en el nuevo nacido, cuando uno entiende esto, hay dos sucesos que deben ocurrir que son muy importantes. ¿Cuáles son esos dos sucesos? Primero, la regeneración por medio de la palabra. ¿Qué significa la regeneración? Significa nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 nos aclara y nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa lo que está diciendo? Que nosotros nacemos para el reino de Dios por la palabra. Cuando el Señor estaba con Nicodemo, cuando el Señor estaba con la mujer, la mujer del pozo, que es la mujer samaritana, en Juan 5, cuando estaba con el paralítico de Betesda, cuando él estaba en Juan 9 con el ciego, cuando estuvo con Zaqueo en Lucas 10, y todos los textos que puedan venir a tu mente, cada vez que ellos estuvieron, ¿cómo nacieron de nuevo ellos? En la medida de que Dios hablaba, ¿qué dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír. ¿Y qué produce la fe? Vida. La fe produce vida. ¿Y qué es la vida? Es el oír y el oír de la palabra. Por eso es que cuando Ángel estaba acá, él estaba diciendo, Señor, realmente estamos contentos y felices porque queremos escuchar tu palabra, porque tu palabra es vida. Cuando estaba en oración, antes de las 10, él estaba hablando así. ¿Por qué habla así? Porque entiende lo que está diciendo. Él entiende que la palabra es lo único que puede ayudarle al hombre. Que yo venga y me acerque a Richard y le diga a Richard, déjame darte un abrazo. O viene a otra persona y tiene un problema y yo puedo acompañarlo en su dolor y darle un abrazo o ayudarla. Eso no le ayuda. Le ayuda sí a estar bien emocionalmente, pero el problema de raíz no desaparece. El problema de raíz solo desaparece cuando el Evangelio llega a la vida de esa persona. No nos engañemos y tampoco engañemos a la gente. Aquí lo que Dios quiere hacer es que usted tenga claridad con el Evangelio, para que cuando usted dé el Evangelio sea efectivo. Entonces, ¿qué dice ahí? Que nosotros renacemos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive. ¿Qué significa eso? La palabra tiene vida propia. Vida propia. Es independiente de ti. No depende de tu mente. Hay gente que dice, ay, ¿cómo va a ser ese versículo? ¿Y este versículo cómo era? Y están haciéndolo en sus fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra? En aquel día, cuando estés, no hablarás por ti mismo. Yo hablaré por ti, dice. Yo te haré recordar todas las cosas que hayas de decir. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida en sí misma. Y a veces la gente que está ahí, oye, ese versículo, ¿cómo salió de mí? Pero ya lo había leído hace años seguro, o hace tiempo, espero que no años. Espero que lo haya leído ayer. No, pero, ¿y cómo salió? Y, oye, y cuando estoy compartiendo, y me doy cuenta de cómo surgen los versos. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma tiene vida. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? De este evangelio precioso, que es independiente de ti. Pero tú tienes que estar listo. Como lo dijo Pablo, que tenemos que predicar a todo el mundo. Pero los gentiles, oyendo esa palabra, dicen que se regocijaban, se alegraban en la palabra del Señor. No se alegraban, claro, por consecuencia de Pablo, pero se alegraban en la palabra, dice. Y los que estaban ordenados para vida eterna, dice que fueron salvos. Fueron salvos todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esto, en el verso 25 de este mismo 1 de Pedro, dice que esto es por causa del Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿De qué? Del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Es decir, que la manera en que una persona nace es por medio de la palabra. Pero esa palabra, ¿cómo viene? Por el Evangelio. Sí, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nace de nuevo la persona. Ayer o anteayer, ayer, una persona nació de nuevo en la palabra. Pero yo le digo, pero ahora necesitas tener continuidad en la palabra. Porque una cosa es nacer de nuevo. Por eso digo, hay dos sucesos en la persona. La primera es que el segundo nacimiento, es decir, la regeneración por la palabra. Pero lo segundo que viene es la renovación de nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12:2. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y por qué es importante renovar nuestra mente? 1 Juan 5:20 lo responde. Para poder conocerle. Porque sabemos que el Hijo de Dios, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? ¿Entendimiento para qué? Para conocer al que es verdadero. La palabra de Dios es la única que nos puede dar el entendimiento para conocerlo a Él, al que es verdadero, a Dios, en Cristo. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en el verdadero, pero necesitamos el entendimiento. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, se nace de nuevo por la palabra, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que alcancemos todas las riquezas. Y seguro que el que menos, la mayoría de nosotros, riquezas. Pensamos en oro, joyas, dinero. Pero ¿qué dice acá en Colosenses 2, del 2 al 4? Porque Dios quiere que alcancemos todas las riquezas del pleno entendimiento de quién es el Padre y quién es Cristo, para no ser engañados. Miren para qué Dios nos quiere dar el entendimiento. Vamos a Colosenses 2, del 2 al 4. Para que sean, en primer lugar, consolados, dice. Es decir, que lo mismo que tú estás pasando, todo el mundo lo está pasando. Para que no te creas el único, porque Dios con cada hijo va tratando. Para que seamos consolados, sus corazones unidos en amor. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? De pleno ¿qué? Entendimiento. ¿A fin de qué? De conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros económicos de la sabiduría. Él mismo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie, ¿qué dice? Os engañe con palabras persuasivas. Ven a Cristo porque Él te va a hacer rico. No me engañes, no me mientas, eso no es cierto. Es posible, sí, va a fluir la riqueza, pero esa no es la prioridad del Evangelio. La prioridad del Evangelio es que el hombre conozca su condición. Una vez que entienda su condición, venga arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirme? Nací siendo hijo de Satanás, así vine a este mundo. Todo niño que nace en este mundo, espiritualmente y legalmente le pertenece a Satanás. Eso es lo que dice Génesis 3, del 17 al 19, y es lo que afirma Colosenses 2, 14 y 15. Cuando me di cuenta de la causa de mi problema, de la causa de mi maldición, es porque nací separado de Dios. Y cuando me enteré en Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria, entonces digo, Señor, yo te necesito. Renuncio a este padre miserable, este padre espiritual de mentira en el cual he estado engañado, y que los frutos de la vida que he venido viviendo son producto de esa naturaleza. Cuando tú renuncias y le pides al Señor que entre a tu vida, pero de verdad, del corazón, es cuando Dios comienza a hacer una obra en ti. Y es así como nacemos por medio de la palabra, pero ahora necesitamos el entendimiento para caminar en ella. Amén. Para no ser
como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino firmes, parados, serios en la palabra. Cuando se trata de la palabra, hermanos, es la palabra. O sea, dejamos de hacer todo para poner atención a lo que la palabra está diciendo. Y nosotros, los que estamos aquí, tenemos que ser como los nobles de Berea, que la Biblia menciona, que no se quedaba solamente con lo que escuchaba decir al pastor, porque el pastor puede equivocarse, puede engañar, puede mentir y puede salir con otro evangelio. Pero ¿qué hacían los nobles de Berea? Corroboraban que todo lo que estaba diciendo era fiel a las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy